Saludos cordiales, amigas y amigos. Usted que es un padre o una madre de familia, un día estaría de acuerdo en dejar a sus hijos, a su pareja y dedicarle todo su tiempo y energía a los miembros de la sociedad que viven en mayores condiciones de desventaja. Preferiría abandonar los negocios, las comodidades, el dinero para pasar a vivir en un árbol y depender casi del aire para sobrevivir. Conoce personas que sí lo hacen. Si conoce gente así, compartirá con nosotros que no son muchos. No podemos decir que la sociedad de antes fue más o menos altruista que la de hoy, pero sí podemos distinguir cómo en la actualidad esa búsqueda ciega y egoísta de riqueza material impide dedicar esfuerzo a causas nobles que a muchos les puede parecer una utopía más. Pero hay de los pueblos donde no sigan habiendo utopías, por las cuales valga la pena luchar. Esta vez les invitamos a conocer la historia de vida de Hernando Rojas, colombiano radicado en Ecuador desde hace 40 años. Primero fue empresario, después actor de cine y televisión, ahora un voluntario que no cobra por su trabajo y busca llenar de árboles frutales al territorio ecuatoriano y a otros del mundo. Bienvenido, Hernando, un placer tenerte aquí. ¿Por qué crees que la humanidad va a cambiar si es que se puede sembrar más árboles? Bueno, va a cambiar de todas maneras, independientemente de que los sembremos o no los sembremos. Pero cambiar positivamente, digo. Eso sí. El tema es que la humanidad está frente a la posibilidad de un desastre total. Lo sabemos todos, lo sabes tú, lo sabes todo el mundo, el calentamiento global. Y bueno, el calentamiento global, una de las razones más fuertes es la deforestación, ¿sí? Pero es que además de ser la deforestación, una de las razones está el hecho de que el calentamiento global se genera por el CO2 que emiten todos los derivados del petróleo. Y los árboles son los laboratorios más increíbles, más baratos y más óptimos en su desarrollo para captar el CO2, atraparlo acá e impedir que se vaya arriba y nos liberan oxígeno, además de 100 ventajas más. Entonces, yo sí creo en eso. Mira, Hernando, queremos en este programa conocer mucho de tu historia de vida y también de las cosas que estás haciendo y que te distinguen como alguien que está aportando para la sociedad. O sea que va a ser un programa cortiquitico. No, va a ser largo. Vamos a dedicar una hora por completo. Y ahora te invito inmediatamente a que mires el perfil que ha realizado Andrea Utreras respecto de quién es Hernando Rojas. A partir de entonces tendremos muchos motivos para hablar. ¿Por qué en Ecuador? Porque cuando vine aquí me di cuenta que para esa época realmente era una isla de paz. Todo eso, por supuesto, que era un atractivo para alguien que venía de un sitio tan violento como es Colombia. Recuerdo dos cosas. La violencia, que en nuestro hogar se reflejaba desde el padre, desafortunadamente, y no lo culpo, era su formación, fue formado para ser violento. Y la violencia en mi pueblo, ¿no?, de Colombia. Y allí viví la pobreza, yo diría que bastante pobreza. De alguna manera siempre estoy vinculado a toda la problemática social, llamémoslo así, porque mis hermanos estuvieron muy metidos en todas estas cosas. Eran gente, por supuesto, de izquierda. Y yo mismo cuando estuve en la universidad unos poco tiempo, y en el colegio también, si tenías una forma de pensar un poquito alternativa, para llamarlo con un término de ahora, pues bueno, corrías el peligro de que te persigan y cosas de eso. Mi viaje parte en dos: la vida de la gente normal, que se ocupa de sí mismo, de su familia, de sus intereses, y la vida que empezó cuando por alguna razón me mandaron a hacer un guión sobre niños de la calle, o ayudar a hacer un guión sobre niños de la calle, y entonces llegué a La Caleta, que es el sitio donde están los niños de la calle. Eso fue en el año 93, si no estoy mal. Hagámosle esas movidas. Todo chévere. Pensé que
lo que había pensado desde los 18 años, que yo debería meterme en el tema de educación, en el tema de valores y tratar de hacer algo con los valores en esta comunidad. Así que resulté en el Consejo de Seguridad Nacional, trabajando valores humanos. Era el único con barba, sandalias, pelo largo, estaba allí todos los días. Hernando era como un profeta bíblico. Él llegó allí con el pelo largo, con los ojos intensos. Era una persona inteligente, pero también una persona con mucha compasión por las personas. Veía como el país estaba destruyéndose por la falta de valores humanos, de la práctica de valores humanos, y entonces estaba para dar todo lo suyo para cambiar esta forma, esta cultura tan negativa. En el Consejo de Seguridad Nacional las cosas fueron un poco difíciles al principio, pero al final se logró algo increíble, que en un plan que había en ese momento, el 2025, donde se proyectaba esto por 25 años, se incluyera la práctica de valores como objetivo nacional. Imagínate, eso era el éxito total. ¿Qué más podemos esperar? Pero que va, lo echaron al suelo como a los 3 días por algún problema ya, no sé cuál sería. Quizás fue el golpe más duro que he recibido al ver que algo estuvo ahí y no. Los valores no existen si no es en la práctica. Que en un libro diga ética o trabaje el tema de los valores y todo esto y haya poesías y haya todo lo que tú quieras, no hace que cambie la cosa. Las cosas cambian, los valores viven cuando tú tienes un pan y lo compartes con el otro que tiene hambre. No se puede hablar de solidaridad en teoría. Somos solidarios en la medida que tenemos prácticas solidarias para con los demás. Y entonces la idea era que en vez de hablar teóricamente, que tratemos de mover a las personas, mover a la comunidad a practicar, a identificar prácticas de valores humanos. Hernando, él habla mucho del compartir, y eso del compartir me parece interesante porque es algo que de niños siempre nos enseñan, tenemos que compartir, pero cuando nos ponemos adultos ya olvidamos esa enseñanza. Hernando también me está despertando ese sentimiento de compartir. Es decir, lo que impera en este momento, el antivalor que más fuerza tiene es la competitividad, ¿sí? Porque la competitividad es lo que nosotros vemos cuando hay una guerra. Entonces, pues, si así ocurre, lo que tenemos que desarrollar es el otro verbo, el verbo compartir. Porque los seres humanos acaban compitiendo unos con otros, pero estamos compitiendo con la naturaleza y la estamos destruyendo, ¿no? Toca irse para Costa Rica y allí, pues bueno, el mismo voluntariado en las escuelas, en Atenas, Costa Rica, pero con algo muy interesante, que allí, por accidente, empezó el proyecto Fruta, Comida, Semilla Sembrada, que es el que me ocupa más tiempo ahora y que es nuestro gran objetivo. Don Hernando, principal promotor del proyecto Fruta, Comida, Semilla Sembrada, propone una evolución. Me vine a Ecuador nuevamente. Lo primero que hice fue plantear el proyecto a la Presidencia de la República y al Ministro de Educación. El proyecto es la cosa más sencilla del mundo de hacer y el impacto del proyecto puede ser grandísimo. Si nosotros estamos hablando de solidaridad o de compartir, no podemos hacer de eso un negocio. ¿Sí me explico? Hernando Rojas es una persona de mucho corazón, que como padre siempre trata de manejarse con mucho amor. Nunca ha sido un padre violento, más bien siempre ha tratado de utilizar la comunicación para poder solucionar los problemas. Lo considero un hombre valiente porque muchas veces tuvo que dejar a sus hijos para poder seguir su camino, sus sueños, su ideología, ¿no? Que a veces fue duro para nosotros, especialmente, o sea, en mi caso fue bastante duro, pero
pero digamos que siempre lo manejó con mucho amor. Claro, uno podría cobrar por cada taller $100, $200, cosas de estas. No. La idea es intentar ser consecuente. No es fácil. Hay momentos en que pasan limitaciones muy serias. Pero frente a eso yo tengo una máxima. Digo, si he podido vivir 16 años sin recibir dinero de nadie, puedo vivir un día más. Él no va detrás de la plata. Entonces lo hace a su ritmo, con sus recursos, pero creo que podría explotarse mucho más con apoyo. Lo único que me atrevo a decir es que si en mi vida he podido vivir en paz, es cuando dejé de pensar en el dinero. Muy bien, Hernando. ¿Cuándo empieza esa historia de vida que te destaca en estos últimos años, ¿no? Y que te distingue? Eres una persona especial, empezando porque vives en un árbol, como hemos visto en el perfil, y porque además, sin dinero, buscas compartir. ¿Cuándo empieza? Bueno, yo diría que todo eso empieza, como está ahí, creo, en la síntesis que haces, cuando por alguna razón me mandan a trabajar en un guión. ¿Y quién mi compadre, César. Tu compadre César Caminiani, sí, te pide que escribas un guión? Sí, que le ayude a escribir un guión sobre los niños. Y como de los niños sabía muy poco, de los niños de la calle, entonces dije, no, me voy a donde están ellos. Y me fui a La Caleta, no, sino arriba, ya se me va el nombre. Y allí llegué y ahí estuve el primer día y tuve una experiencia negativa. Me robaron el repuesto, las herramientas y todo, pero me quedé por 3 años como voluntario, año y medio con La Caleta y 1 año y pico con las niñas de la calle. ¿Y por qué decides quedarte? A pesar de que tienes un infortunio apenas llegas. Bueno, es que eso fue lo de menos, pero es que el tema es que cuando tú empiezas a integrarte a los niños, a estar con ellos y tienes sensibilidad, porque el problema es tener sensibilidad, porque hay otros que ven los niños como parte del paisaje, ¿no? Pero cuando uno tiene sensibilidad y ve, por ejemplo, un niño drogado de 8 años y piensa uno en los hijos de uno, dice, no, este es mi hijo también, ¿sí? En ese momento, ¿qué edad tenían tus hijos? Bueno, yo creo que... Esta historia empieza hace 25 años, más o menos. Sí, en el 93. Ah, en el 83, perdón. 83, hace 26 años. ¿No? Estoy mal, ¿no? Lo de La Caleta es el 93, no, yo llevo 16 años en esto, sí, ¿no? En el 93. Okay. No, mi hijo mayor... Tus hijos estaban chiquitos todavía, ¿no? Pero ya no tan pequeños, ya habían pasado la época más dura, la de sobrevivir solitos, pues ya les había apoyado para que pudieran pasar adelante. Y pues sí, ese fue el juicio que tuve que hacerme en algún momento y decir, bueno, ellos la tienen más fácil que todos estos niños, ¿sí? Y tanto derecho tienen los unos como los otros. Entonces ya dimos una parte con mis hijos, ahora vamos a la otra con estos muchachos. Y ahí empezó. Muy bien. Hernando, vamos a seguir hablando de esta historia. Quiero que nos des más detalles. ¿Qué hacías antes de entrar en esta actitud solidaria de trabajar por los que menos tienen? Y otra información que con ello vamos a tener una mejor comprensión de quién es Hernando Rojas. Amigas y amigos, no se vayan, que queremos preguntarle cosas interesantes que permitirán descubrir quién es este personaje que está aquí con nosotros. Ya venimos. Al volver, Hernando Rojas nos contará por qué decidió construir su casa en un árbol. ¿Cómo hacer algo que no rompa con la armonía de la naturaleza? Y de pronto eso tiene que ver también con lo que todos los niños piensan, vivir en una casita en un árbol. ¿Qué motivaciones puede tener un ser humano para dejar su mundo anterior, un mundo de comodidad, y dedicar todo su esfuerzo, todo su tiempo a un mundo de incomodidades? ¿Qué hacías antes de vincularte al proyecto de los niños de la calle, ¿no? ¿Y en qué circunstancias dejas todo lo anterior? Bueno, hacía lo que hace todo el mundo. Hacías dinero. Me dedicaba a hacer dinero, a vivir confortablemente.
Vivía en el Club Los Chillos, porque ese era un sitio muy bueno en esa época. Jugaba squash, pasaba sabroso. Eras un empresario, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo he hecho mil experiencias diferentes, pero ¿Lo último? Lo último para esa época, bueno, yo creo que era el momento, en ese momento estaba en la televisión, ¿sí? Era el tema de la actuación lo que estaba de moda en ese momento. Pero yo seguía en el tema de la refrigeración, en cuanta cosa, pero que yo me acuerde, para esa época estaba en el tema de las telenovelas estas. Claro, actuaste en varias telenovelas, sí, una de ellas El Ángel de Piedra, famosa telenovela. Pero ¿y cuándo decides dejar de pensar en el dinero? Yo creo que es un proceso que empieza con el tema de los niños de la calle. Pues llega el momento en que tú dices, bueno, o me ocupo de esto o me ocupo de lo otro, porque no puede servir a dos señores al tiempo, se dice por ahí, ¿no? Entonces, cuando van empezando los compromisos para el lado de allá, uno dice, bueno, ¿sigo haciendo plata o mejor? No, mejor sigo con esto, que es mucho más importante, mucho más trascendente, ¿no? Al menos eso pienso yo. ¿Y cómo es posible vivir sin dinero y satisfacer necesidades básicas? Sí, bueno, yo pienso que hay que manejar unas 2 o 3 estrategias. Una es consumir el mínimo, ¿sí? Vivir una vida de austeridad, donde uno deja de darse cualquier lujo. Yo lo puedo sintetizar así. Cuando me va muy bien en cualquiera de las cosas que estoy haciendo, me premio con un excelente almuerzo. Ahí me voy a un restaurante, me pego un almuerzo de 4, 5, 6 dólares, ¿sí? Pero por lo demás... ¿Y en caso contrario? Caso contrario, pues bueno, a veces toca la sopita de 50, 60 centavos, que sí sé lo que es eso, y en otras ocasiones mucho más duro. Pasar con unos 2, 3 pejibayes. En Costa Rica en algunas ocasiones pasaba el día con 2, 3 pejibayes. ¿Qué son pejibayes? Chontaduros se llama aquí. Unos chontaduros. Eso es un buen alimento. ¿Y esto de vivir en el árbol? En medio del bosque. Sí, eso tiene que ver con algunas cosas, pero básicamente cómo hacer algo que no rompa con la armonía de la naturaleza. Y de pronto eso tiene que ver también con lo que todos los niños piensan, vivir en una casita en un árbol. Y eso sí, te lo juro, no he dejado de ser niño nunca, ni quiero dejar de ser niño nunca, ¿no? Así cumpla 100 años, quisiera ser un niño toda la vida. Entonces, pero es que además es una construcción en bambú, que es lo más ecológico que hay, porque tú sabes que cuando tú talas un bambú, no estás talando un árbol, estás talando la hoja de un árbol. Es como quitarle una hojita a un trébol, no se va a morir el trébol, ¿no? O sea, es por un concepto ecológico también. Eso, y es un sentido de libertad también, y no sé, de estar bien integrado al pedazo de tierra, ¿no? Hasta donde se puede, ¿no? Muy bien. Te propongo ahora lo siguiente. Vamos a la parte interactiva del programa. Tú tienes allí 4 videoclips, vas a poder escogerlos, abrirlos en el orden que quisieras. Tienes misión, cambio, bola de nieve, vínculo. No necesariamente puedes empezar en orden de izquierda a derecha, como tú quieras. ¿Por dónde quisieras ir? Vamos por la bola de nieve, que es lo que nos está viniendo encima y no nos damos cuenta. Bueno, perfecto. Entonces, ¿de qué puede tratarse esto? Por eso elegí esa de nieve, es algo que se viene y lo puede tapar a uno y perder la vida y todo lo demás. Y para mí que lo que nos está viniendo precisamente con el calentamiento global es una bola, en este caso no de nieve, sino de agua, de calor y de todo, de fuego, de todo. Vamos descubriendo entonces, en la caja de Pandora. Uno de los más grandes proyectos que Hernando Rojas ha mentalizado e impulsado se denomina Fruta Comida Semilla Sembrada. El proyecto es tan sencillo como que tú te comes una fruta y en cambio de botar la semilla, la llevas a la escuela, ¿sí? Allí la ponen a secar en un papelito y a los 6 días que está seca la meten en un frasquito para guardarla y le ponen el nombre y han creado el banco de semillas. Y el segundo paso es crear un vivero de frutales. Un vivero de frutales lo pueden crear en cualquier escuela. Donde no hay tierra se hace el vivero. Las escuelas de ciudad no tienen tierra, pues allí hacemos el vivero. MUYU, como se denomina el proyecto, ha sido acogido por el Ministerio de Educación bajo el programa Educación para la Democracia. Nos enteramos del proyecto, le hicimos una adecuación para su implementación masiva en el sistema educativo y empezamos a trabajar directamente con Hernando en esta que es una alternativa muy viable dentro de la realidad educativa y la realidad social ecuatoriana. Una de las primeras instituciones donde se implementó este proyecto es la Unidad Educativa Tumbaco, en donde los niños de educación básica, así como los chicos de secundaria, trabajan en los viveros y huertos que ellos mismos construyeron, con la finalidad de promover la alimentación autosustentable. Una vez que ya está lista, aquí la mamita viene y hace una ensalada.
y ellas comen esa ensalada que ellos mismos cultivaron. De la cocina por una hora. En la casita pueden tener fundas de leche o tarritas como esta. Los traen y de igual forma los utilizamos y volvemos a reutilizarlos. En nuestro huerto tenemos lo siguiente: lechugas, zanahoria, remolacha, acelgas, caracoles. Al implementarse con el Sistema Educativo Nacional, es un proyecto masivo que nos podrá traer consecuentemente con los años de implementación varios millones o decenas de millones de árboles y plantas creciendo en todo el país. Que se aproveche estas semillas y en pequeños espacios de material reciclable, ahí lo hagan sus semilleros, ahí crezca una planta en cada una de las instituciones o de los hogares también. Tenemos, por ejemplo, 90 escuelas unidocentes en 3 provincias que están ejecutando el proyecto de manera intensiva. Tenemos, aparte de eso, estamos esperando un primer reporte a nivel nacional, desagregado por provincias, de qué establecimientos educativos están ya implementando desde hace varios meses el proyecto. Esto es como una bolita de nieve que desde la iniciativa personal, consciente de un ciudadano como Hernando Rojas, sigue creciendo y de aquí la idea es que las comunidades se apropien del proyecto. Habrá comida para todos los niños del mundo. Yo creo que si alguien ama a sus hijos, ama a sus nietos, si alguien ama la vida, tiene que pensar en este proyecto, en que hay que sembrar vida. Allí está bola de nieve que acabamos de ver, que no necesariamente puede significar algo que nos va a liquidar, sino también algo que nos puede abrazar y nos puede salvar, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto de sembrar árboles, ¿no?, a través de los niños, en todo lugar que sea factible? Bueno, el proyecto realmente nace en Costa Rica hace un poco de años. Estaba allí en una escuelita trabajando de voluntario, en Atenas, Costa Rica. La escuela de Sabana Larga, si no estoy mal. Habíamos trabajado el huerto escolar y después de unas vacaciones y después de un verano, cuando fui a ver del huerto para empezar el otro año, no había nada más que 2 arbolitos de papaya. Cuando yo vi los arbolitos de papaya dije, aquí está el potencializador que yo estoy buscando, es la semilla de esta fruta y el niño. Son estas 2 semillas y las unimos, su energía va a ser increíble. Ajá. ¿Y en Ecuador qué ha ocurrido hasta hoy? ¿Cuántas escuelas están involucradas en el sistema? Ajá. En Ecuador lo hermoso es que fue aprobado por el Ministerio de Educación y ahora va para todas las escuelas y colegios del país. Entonces la idea, como lo plantean ahí, es que los millones de niños que están estudiando, si siembran una semillita a la semana, podrían poner a crecer 40, 50 millones de plantas potencialmente al año, que es una barbaridad. Y entonces, ¿y qué va a ocurrir con tantas plantas dentro de las escuelas? Bueno, si nosotros miramos que el mundo está deforestado más allá del 50%, pues espacio hay de sobra y el problema está creado. Esas plantas están haciendo falta para que capten CO2, como lo dije antes, y liberen oxígeno. Entonces, la escuela se va a convertir en un vivero, no solamente de niños, sino de plantas, y va a regalar plantas para todas partes. Vamos a pedirte, tras la siguiente pausa, que nos cuentes más detalles de cómo funciona este proyecto. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos? ¿Qué pueden hacer los niños en favor de tener más árboles frutales en Ecuador? No se vayan. Queremos compartir con ustedes información muy importante. Ya venimos. Cuando volvamos, Hernando Rojas reflexiona sobre la situación de los niños que viven en las calles de Ecuador. Por ejemplo, la Constitución de aquí dice que los niños son prioridad, ¿sí? Prioridad. Si son prioridad, pues bueno, no puede haber un solo niño durmiendo o trabajando en este momento en condiciones infrahumanas en la calle. Seguimos con la historia de vida de Hernando Rojas y también con su obra. Lo último, tratar de que Ecuador esté lleno de árboles frutales. ¿Qué ocurre en la escuela? A ver, los niños llevan sus naranjas, sus uvas, y entonces las semillas las conservan. Esto con la guía del maestro, me imagino. Sí, a ver, te explico rápidamente. Primero, es un proyecto para Ecuador y es un proyecto que queremos llevar al mundo, porque todo el mundo necesita árboles, ¿sí? Y si quieres que te sintetice el proyecto, ahora que veía precisamente la grabación ahí, alcancé a ver que en el lanzamiento con el ministro
Yo había puesto un tacho de basura que llaman acá. Sí, sí. Y de ahí saqué todos los elementos para el proyecto. Eso es lo hermoso. ¿Cuáles? Todos son elementos para reciclar. Las semillas que normalmente el niño, o cualquiera de nosotros, tú, seguramente te comes una naranja y botas a la basura. A la basura todo, ¿Ya? y se mezcla y se acaba. Tienes la semilla por un En cambio lado. ya tienes la semilla. Después de eso llevas a la semilla a la escuela y la ponen a secar sobre una hoja de papel periódico vieja que está en la basura también, ¿sí? Después de ahí sacan un frasquito de vidrio, de esos de mayonesa, de mermelada de mostaza y ¡pim! Ponen la semillita ahí. Una vez que está seca por 8 días, se pone ahí y se clasifica. Y hemos creado el banco de semillas, que es la primera etapa de este proyecto. La segunda etapa, que es el vivero, es súper fácil, es con cosas de la basura también, o que están para reciclar. Se toman esas botellas plásticas que están contaminando por todas partes, de las gaseosas, se parten por la mitad, se le hacen 2 huequitos, se le pone tierra. También sirven las tarrinas y... Bueno, cualquier tiesto viejo sirve, ¿no? Cosas todas para reciclar. Con tierra, la semillita, agüita y ya. Y tenemos arbolitos creciendo, frutales. Y te decía hace un momento, van a haber millones de árboles en poco tiempo. ¿La escuela qué puede hacer? ¿Regalar a la comunidad? Sí, la escuela puede hacer varias cosas. Lo primero es darle a los mismos niños para que siembren en sus casas. Toda la gente normalmente tiene un patiecito, ya sea el jardín o un patiecito atrás, y casi nunca hay un limoncito. Entonces pon un limón allí, vas a tener limones. O pon cualquier otra plantica, una naranja. Es decir, lo que tú estás planteando es volver a pensar en la sociedad de productores y desechar a la sociedad de consumidores. ¿Es esa la propuesta? Sí. Bueno, eso también lo estoy pensando, pero ya por otro lado también. Y esta es una de las puestas en práctica de una forma de ver la vida, que es que tenemos que ser autosuficientes, volver a la naturaleza. ¿Y esto va a ocurrir solo con las escuelas públicas o también con las privadas? Que yo sepa, está autorizado para todas las escuelas y colegios del país por el Ministerio de Educación por acuerdo ministerial, entonces para todos, absolutamente. Además, no es un problema de públicas o privadas, es un problema de salvar el planeta y de vincular a eso a la propuesta educativa. Así es, pero la autoridad debería motivar a que todos entremos en el proceso. Sí. ¿Está ocurriendo eso? Sí, sí, no puedo decir que no. El Ministerio de Educación, ya te digo, ya ese acuerdo ministerial, el ministro lo lanzó. Ahora, habrá que resolver algunas dificultades que hay, porque tú sabes, los paros, las cosas, pero para allá va la cuestión y trabajamos todos los días en eso. Muy bien. Sigamos indagando en las cosas que haces y en la historia de tu vida. ¿Tienes vínculo, cambio, misión? ¿Qué puede ser? ¿Qué te parece? Vámonos por vínculo, a ver qué pasa. ¿Puede ser vínculo? Sí. ¿Por qué? No sé exactamente. Lo uno lleva lo otro. Exactamente. Podría ser, la palabrita ¿no? lo dice muchas cosas. Vamos a ver cómo se integra todo. El trabajo infantil callejero es una de las problemáticas sociales más complejas que se afrontan en los países subdesarrollados. Según varios datos estadísticos, en nuestro país existen más de 700.000 niños trabajando en las calles. Viven en condiciones económicas, condiciones sociales muy difíciles, condiciones de familia que no da las garantías para que ellos, por ejemplo, puedan estudiar, puedan tener acceso a la salud. Nosotros hablamos de procesos de callejización, que son aquellos procesos cuando el niño ha perdido su referente familiar, es decir, ya no tiene ningún contacto con la familia, cuando el niño igualmente ya no tiene su referente escolar, es decir, ha salido del sistema educativo. La mayoría de chicos vienen de familias desestructuradas. La mayoría de donde vienen ellos son migración interna, provincias centrales andinas y provincias Esmeraldas, ahora últimamente se ha incorporado a Manabí. A pesar de que son muchas las instituciones gubernamentales, fundaciones y ONGs que trabajan para erradicar el trabajo infantil, este problema prevalece y aumenta con el tiempo. El proyecto salesiano Chicos de la Calle es una propuesta educativa a favor de los niños que trabajan en la calle. Este proyecto nació hace más de 30 años y hoy en día es una fundación sólida que se ha extendido a 7 ciudades del Ecuador, brindando mejores condiciones de vida para los chicos que llegan aquí. Tenemos una escuela y un colegio con educación compensatoria. Nos centramos mucho, el proyecto salesiano, en el tema educativo. Todos los niños que están en nuestra propuesta están escolarizados. Si en el momento que los encontramos en calle están sin escolarizar, se les escolariza en nuestra escuela o en nuestro colegio en función del grado. Y es una educación compensatoria porque estos niños muchas veces son expulsados del sistema educativo. Aquí nos jugamos, hacemos deberes, hacemos refuerzo, nos hace algunas actividades así, pasamos así, nos da refrigerio así. Que nos hacen
aprender de los respetos, cómo tenemos que respetar a las personas, de los niños, nuestra libertad. Nosotros sí le podemos dar la mochila, le podemos dar una atención odontológica gratuita, le podemos dar un microcrédito, pero el problema es un problema a nivel social. Es decir, en la sociedad hay un índice de pobreza muy grande. ¿Cuál es la realidad del país? ¿Cuál es la realidad de las familias? Hay familias que viven muy mal, que son muy pobres. ¿Qué ayudas hay para ellos? No hay nada. Hernando colaboró continuamente como voluntario en el albergue Mi Caleta. También impulsó programas como Quito sin niños de la calle, produjo series televisivas como Buena Nota y Ecuador en Minga. Pero además se ha vinculado en otros procesos, incluso políticos, que tienen que ver con la niñez. Me colé en la reforma educativa del 96. No era ni maestro, ni era ecuatoriano, ni nada. Pero allí me metí. Si hay una persona sensible que conoce la situación de los niños y no hace nada, es porque dejó de ser sensible, así sencillo. ¿Qué es lo que más te enseñaron los niños de la calle? Sí, ya te voy a responder, pero antes quisiera mandarle un mensaje a Yapa. Yapa es un niño que está ahí. Y Blancanieves, dos niños entrañables de esa época. Niños que actúan. Sí, ojalá que vean este programa y se comuniquen contigo para volverlos a ver. Nos encantaría conocer su historia de vida. Tu pregunta era... ¿Qué es lo que te enseñaron estos niños de la calle? ¿Está bien dicho de la calle o niños en la calle? En la calle. Para mí la terminología no es la que no tiene mucha importancia. Sí. Muy bien. Normalmente no la pasamos en eso. ¿Qué te enseñaron? Yo pienso que la enseñanza grande hay dos. Que definitivamente el sistema es un sistema perverso que los ha lanzado a la calle, ¿sí? Pero no solamente a ellos, a millones de seres humanos porque están desplazados por un lado y por otro. Y por otra parte, que hemos perdido la sensibilidad también por el bendito sistema ¿sí? Un sistema competitivo donde el problema es sálvese quien pueda y ya. Entonces, quienes conservamos un poquitico de sensibilidad reaccionamos frente a eso, pero realmente quien debe reaccionar de inmediato sería el Estado, los gobiernos, por una razón. Por ejemplo, la Constitución de aquí dice que los niños son prioridad, ¿sí? Prioridad. Si son prioridad, pues bueno, no puede haber un solo niño durmiendo o trabajando en este momento en condiciones infrahumanas en la calle. Sin embargo, yo advierto que hay menos niños pidiendo caridad, por ejemplo. Eso ocurría mucho. Sí, ha habido un poco de cambios. Mira, ahora los ves haciendo malabares y los ves haciendo un poco de cosas, ¿no? Entonces, quizá la cantidad de niños trabajando es mucho más fuerte que los niños que dormían en las calles. Sí, todas esas cosas se modifican un poco, pero no quiere decir que haya disminuido. Yo no creo que haya disminuido para nada. No tengo estadísticas a la mano, pero estoy absolutamente seguro que se ha incrementado, porque la pobreza en el mundo se ha incrementado. Si ha incrementado la pobreza, tiene que haber más niños en las calles. Ahora, lo que sí es que se reclama una respuesta ya. Ahora, precisamente, me estoy acordando de mi hija Tania, que está en México. Ella me propuso algo que era las casitas, mi casita en el parque, y se lo propuse a la vicepresidencia, nosotros le mandamos eso y está allí analizándose. Es que en los parques se monten carpas, que venga el ejército y entregue sus carpas, entregue todo ese equipamiento que tienen, que quizás sirva para las guerras, pero también sirve para construir la paz, claro. Y allí atiendan a esos niños mientras sus padres están trabajando. Ellos van a estar excelentes en un parque, en cambio de estar ahí frente a los escapes de los Quizá carros. la principal lección que ellos te dieron es tienes la obligación moral de trabajar por estas causas. Claro, el compromiso se va adquiriendo poco a poco. Claro. Muy bien, vamos a otra pausa. Hernando, el tiempo pasa volando aquí. Amigas y amigos, venimos para tratar un asunto muy importante. Hernando Rojas tiene 2 videoclips fundamentales que mostrarán facetas de su vida. No se vayan. Ya venimos. Al volver, nuestro invitado explica lo que podemos hacer para enfrentar el calentamiento global. Si no hay árboles, no hay vida. Así es sencillo. Entonces tenemos que sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Con Hernando Rojas en la caja de Pandora, un hombre que decidió de un momento a otro cambiar radicalmente su vida y dedicar todo su esfuerzo por causas nobles, forestar, niños en la calle, mendicidad. Mira, te propongo lo siguiente, vamos directo a buscar otro videoclip. Vámonos para el cambio, pues. ¿Para el cambio, te parece?
¿no? Pues eso es lo que más urge, el cambio. Aunque para que haya un cambio tú requieres una misión. ¿Me quieres mandar para la misión? Bueno, tú tienes el control. ¿Te hago caso? Ya, está bien. Hay que compartir, hay que compartir. Vamos para la misión. Vamos con la misión. A don Hernando lo conocí porque él llegó a mi casa con un entusiasmo grandísimo diciéndome que fuéramos a las escuelas, que él quería participar aquí en Costa Rica de un programa donde en las escuelas se hicieran diferentes proyectos. Don Hernando, principal promotor del proyecto Fruta Comida, Semilla Sembrada, propone una evolución cultural basada en la educación de las nuevas generaciones de niños y niñas. Pensar en Hernando es pensar en un sol que vino a alumbrarnos y a recordarnos cosas tan fáciles y que quizás algunas las practicábamos pero no entendíamos que estábamos haciendo algo tan trascendental. Voluntariado tiene muchos significados, pero yo creo que el que más me llega es pensar que ser voluntario es dejar de pensar en mí para empezar a pensar en los demás. Das sin esperar recibir nada a cambio. Das, y en ese dar es buscarse a uno mismo, en la otra persona. Eso es el compartir. Resolver esa problemática increíble que tenemos nosotros de un mundo destruido. Teníamos muchísima empatía, mucha química. Toda su trayectoria yo la asimilé y me sentí muy apoyada con él. Aprendí muchísimo de don Hernando. Don Hernando me enseñó, pero maravillas. Cada instante, cada paso que doy yo en mi trabajo, en mi voluntariado, lo recuerdo a él. Ser voluntario significa poder dar lo que tenemos, compartir con otros y estar en lugares que quizás lo poco que hagamos o lo poco que sabemos pueden ser aprovechados, porque nada hacemos con tener la información, con tener ideas si no las vamos a compartir. ¡Se puede! No importa cuánto trabaje por una causa, siempre y cuando lo haga con amor y con honestidad. Eso lo aprendí de Hernando. Eso es el legado de Hernando que dejó aquí y eso es lo que significa para mí ser voluntario. Hernando, allá en Ecuador, un abrazo desde Costa Rica. Que mi país, Costa Rica, le agradece demasiado todo el cariño que le dio, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo ese mensaje tan maravilloso que estamos sumamente agradecidos con él. Allí está el trabajo. Gracias, Rodolfo. No me imaginé que hiciera ese esfuerzo. El trabajo en Costa Rica es importante, sí. Hacer esfuerzos por sembrar árboles y con voluntarios es una cosa muy importante, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que aclarar una cosa, ¿no? Uno de ir sembrando semillitas y qué lindo cuando hay terreno abonado como el de esos personajes, porque todos ellos fueron voluntarios de primera, inolvidables. Y tú recuerdas ahí a mucha gente, ¿no? Claro. ¿A quiénes recuerdas? Mira, no me pidas con nombres cariño? porque yo tengo un problema. Jorge Campos, por ejemplo. Claro, el chino, ¿no? Ese le decíamos el chino. Sí, es una maravilla de hombre. Trabajaba mucho contigo. Un secreto aquí entre los... Sí. Era lo más competitivo y me están escuchando, algún día me va a escuchar el programa este. Bueno, este momento está escuchando. Bueno, entonces... Jorge, hola. ¿Escuchas? Ahí lo tienes. ¡Chino! ¿Cómo está, Nando? Ah, qué lindo, hermano. Vea Oye, usted. ¿cuándo nos comemos unos patacones con frijoles? Ay, hermano, las hamburguesas que usted me llevaba cuando el hambre pegaba, nunca me olvidaré, hombre. Oye, Nando, no tienes idea cuánto te extrañamos aquí, qué tan presente estás en nuestras vidas a cada día. Chévere, Chino. Ya lo decía yo aquí, pues bueno, uno intenta sembrar la semillita y cuando cae en terreno abonado como el tuyo, pero no me imaginaba que estabas por allá al aire, porque estaba diciéndole aquí a don Rodolfo, es el secreto, que tú eras un competitivo de y ahora es un hombre que da ejemplo de compartir. Muy bien, Chinito. No lo dejes. Todos los días tenemos que aprender y ese es el camino nuestro, aprender, hermano. Jorge, ¿puedes decirnos qué ha pasado después de que Hernando
se fue de Costa Rica, ¿ustedes han podido crear una comunidad más grande de voluntarios? Desde que Hernando se fue de Costa Rica, esto se volvió un semillero. Como te conté, en el terremoto de Cinchona, la gente empezó a darse cuenta, la gente empezó a llegar, a movilizarse, a darme juguetes, darme comida. Nos íbamos, el carrito mío iba cargado de cuánta cosa nos daba la gente, y allá arriba en el volcán se multiplicaba. Eso fue la semilla que dejó Hernando, la semilla de ir, sembrar, hacer, modificar, dar, y no quedarse con las manos cruzadas, y darse cuenta que todo se multiplica. ¿Se han multiplicado entonces también los árboles en Costa Rica a través del trabajo de los voluntarios? Aquí hay huertos que gracias a Hernando todavía siguen en las escuelas de los barrios. La niña Liliana sigue sembrando, yo sigo sembrando, donde quiera que voy, cojo la semillita, la pongo en el suelo. Marcela también sigue sembrando, ella es una de las grandes trabajadoras que están aquí. No. ¿Quién está por ahí? Marcela. ¿Quién cree? La rata, por supuesto. ¡Qué hermoso! Hermano, bueno, pues... aquí la rata tratando de compartir como siempre. Gracias, Marcela. Oiga, este sí es el programa más hermoso que ha habido de lo que yo he trabajado, porque pues, ha tocado vivir un poco de cosas, pero esto es muy chévere. Oye, que el ministro, el doctor Garnier, ahora sí le vamos a llegar con el programa, porque ahora que está aplicándose en Ecuador, él debe saber que en Costa Rica nació el proyecto y que hay que hacerlo, así que te va a llegar allá todo el material para esto. Muchas gracias, Jorge, y a Marcela. Un gran abrazo latinoamericano. Lo que tú hiciste en Costa Rica ahora tiene que replicarse también acá en el mundo. Y en el mundo entero, donde requerimos árboles. Es la idea. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pensar que es un principio de vida, ¿sí? Es un principio de vida. Si no hay árboles, no hay vida. Así es sencillo. Entonces tenemos que sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Y que los ministerios de educación entiendan que es una prioridad ahorita. Es que, mira, en estos días nomás, cuando uno ve cómo calienta el sol, ya empieza a pensar en el calentamiento global, pero no hacemos nada concreto. Entonces, hay que lanzar ese proyecto para otros países. Al señor presidente, desde aquí, con todo el respeto, por lo que más quiera, lance ese proyecto para UNASUR, ¿sí? Y también el proyecto de la paz. Muy bien. Vamos a otra pausa, amigos, amigas. Al volver tenemos un videoclip que usted no puede perderse. Es algo fundamental que todos debemos saber. Ya venimos, no se vayan. En el siguiente bloque, Hernando Rojas da su punto de vista de por qué tardan las políticas ambientales para salvar al planeta. Yo hago una pregunta siempre con mis talleres. ¿Podemos pedir a los corruptos que nos enseñen sobre honestidad? No. ¿Podemos pedir a los violentos que nos enseñen sobre la paz? No. ¿Podemos pedir a los que destruyen el planeta que nos enseñen cómo reconstruirlo? No. De vuelta en la caja de Pandora. Este hombre que ustedes ven aquí, Hernando Rojas, ha tenido una actitud fundamental frente a un grave problema de la Tierra, su calentamiento, ¿no? Ese calentamiento es posible desgastarlo, frenarlo. Yo te voy a dar la respuesta inmediata, pero dame una libertad. Quiero darle las gracias a Colin porque está por ahí. Y ese hombre fue un hombre increíble compartiendo a la señora... Este sacerdote que trabajó aquí muchos años en el Comité del Pueblo. Es un programa para ti ese hombre. Con un gran esfuerzo. Ese tipo sí amerita que le hagas un programa. Igual a la señora Teresita en Costa Rica, la profesora, a todos ellos un abrazo grande, que no se me quede eso en el tintero. A ver, me hacías la pregunta sobre el calentamiento global. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente al calentamiento? El problema es muy sencillo. Nosotros, pienso yo, somos parte de la naturaleza y como tal debemos reaccionar frente a la destrucción que nosotros mismos le estamos causando. Sí. Entonces, seguramente que, y eso lo planteo precisamente en un librito que estoy escribiendo, la naturaleza va a resolver el problema, ¿sí? Ella va al cambio climático sumado a la crisis económica, se van a unir los dos y eso va a generar una crisis total del sistema de mercado. Que para mí la base del problema está en el sistema de mercado, que es un sistema competitivo, compite con la naturaleza y compite con los seres humanos y destruye todo. Porque el problema no es producir, tenemos que producir, sí, valores de uso, pero para compartirlos, no para competir con ellos y por ellos, ¿no? Que es lo que hacemos. Entonces ese sistema es perverso, pero ya te digo, la naturaleza se va a encargar. Yo pienso que va a ser por agua, por viento y por fuego,
¿sí? Y desafortunadamente hay quienes alcanzamos a ver eso, o afortunadamente, y tenemos que ir buscando la tabla para agarrarnos cuando venga esa destrucción. Y eso es volver precisamente a la tierra, a vivir, a satisfacer necesidades vitales y a vivir esto. Mira, te invito a que abras el último videoclip, ¿no? Que tenemos, que es cambio, precisamente, ¿no? ¿Cuál es tu concepto sobre el cambio, antes de que lo abras? Que si no se da, necesariamente la vida va a desaparecer. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Para evitar que desaparezca la vida. Y claro, hay que pensar que el planeta lo va a hacer también, porque somos parte del planeta, pero como parte que somos, pues tenemos que hacerlo. Descubramos entonces este videoclip. A nivel antropogénico, es decir, a nivel de los seres humanos, emitimos mucha cantidad de dióxido de carbono, el CO2. El CO2 actúa en forma natural como una capa, como un plástico sobre la superficie del planeta. Cuando nosotros emitimos CO2, vapor de agua y metano, se empieza a formar una capa que hace imposible que el calor que absorbe en los días el planeta, en las noches pueda ser emitido y pueda ser expulsado. A esto se le conoce como efecto invernadero, porque estos tres gases actúan como un invernadero. Sin embargo, producto de esta acción del efecto invernadero, empieza a subir la temperatura en el planeta, ¿sí? Esto hace que haya lo que se conoce como un calentamiento global. Esto hace que las temperaturas, por ejemplo, en diferentes partes aumenten, que el clima no tenga el tradicional comportamiento. Por ejemplo, que los veranos sean mucho más secos, que duren mucho más tiempo, pero también hace que en los sitios en los que hay inviernos, los inviernos también sean mucho más pronunciados, haya inundaciones, sean más dramáticos, digamos, los cambios de clima. ¿En qué se produce o cuándo producimos CO2? Lo producimos principalmente por la quema de combustibles fósiles. Esto es a través de nuestros automóviles, ya sea como diésel o gasolina. También se produce por la quema en las industrias de diésel, gasolina o cualquier combustible fósil, carbón, en fin. Y adicionalmente por los procesos naturales, como son, por ejemplo, la biodegradación, efecto de las bacterias, de la materia orgánica. El efecto en el Ecuador se ha notado como casi en todos los países de la región. Por ejemplo, las fechas de nuestro verano y de nuestro invierno han cambiado, como que se han movido, como que ya no son las mismas que teníamos anteriormente. Asimismo, pues los veranos son mucho más secos, los inviernos son mucho más crudos, a pesar de no haber tenido un fenómeno del Niño. Son mucho más fuertes. Nuestros casquetes de hielo son mucho menores, mucho más frágiles. Hay una teoría, se llama la teoría de Gaia, la teoría de Gea del planeta, de que habla de que la Tierra es un ser vivo. Y como todos los seres vivos, cuando tú estás con calor, buscas la forma de enfriarte. Lo mismo haría la Tierra, simplemente entraría en un proceso. Es una teoría, no digo que esté confirmado, es una teoría de que entraría en un proceso de glaciación. Esto provocaría cambios radicales en lo que es la estructura de nuestros continentes, cambios de posición inclusive de nuestros continentes, con lo cual lo más probable es que la raza humana tal y como la conocemos desaparezca, de que ciudades a nivel del mar, en nuestro caso Guayaquil, Manta, desaparezcan completamente tapados por el agua, de que las Islas Galápagos pudieran llegar a desaparecer. Todos lo vemos como algo muy lejano, como algo muy ajeno, inclusive como algo en lo que yo no puedo intervenir, pero no es así. Todos podemos intervenir reciclando, reutilizando, mejorando, optimizando, mejorando nuestros carros, haciéndolos mucho más eficientes, mejorando la transportación, movilizándonos 2 y 3 personas del mismo trabajo en un mismo automóvil. Puede ser redundante, puede parecer repetitivo, pero es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que mejorar. ¿Tú compartirías entonces la teoría de Gaia? ¿La Tierra está buscando enfriarse? Sí, claro. Ese hombre fue de los primeros que planteó, hacía unos 40, 50 años, venía advirtiendo el tema, pero nadie le paraba bola. Aquí en Ecuador también hay un hombre genial, se me va el nombre ahorita, que planteó hace muchos años también el tema. Sí, el problema es cuál es la respuesta. Y aquí ocurre lo siguiente, hay que decir las cosas por su nombre. El problema del calentamiento global lo genera el consumismo, la
producción de mercancías bárbara que tenemos sin necesidad. ¿Sí? Eso bota ese gas para arriba y genera el calentamiento global. El tener un mundo desechable de todo. Claro. Ahora, el problema es este. Normalmente pedimos que resuelvan eso a los mismos que causan el problema, ¿sí? Y ellos no lo van a resolver. Yo hago una pregunta siempre con mis talleres. ¿Podemos pedir a los corruptos que nos enseñen sobre honestidad? No. ¿Podemos pedir a los violentos que nos enseñen sobre la paz? No. ¿Podemos pedir a los que destruyen el planeta que nos enseñen cómo reconstruirlo? No. Tienen que hacerlo los pueblos. Tienen que ser las comunidades a quienes se les consulte en una consulta popular y digan qué hacer frente al problema del calentamiento global y al problema de la guerra, que es otro problema gravísimo. Pero antes de las consultas, ¿qué hacer nosotros como seres humanos? Esos son los otros pasos. Ahí está el Fruta Comida Semilla Sembrada, es una alternativa frente a eso. Porque si el problema es ese gas, el CO2, pues bueno, hay unas 3 posibilidades. Una es parar la producción, pero ellos no van a parar si no es con una consulta popular que exija que paren la producción. La otra es sembrar árboles, porque ellos son los que captan el CO2 y eso es lo que estamos planteando con este proyecto de Muyu Fruta Comida Semilla Sembrada. Esas son las alternativas. Hay algunas otras, la energía limpia y todas estas cosas, pero eso lo impiden ellos paran todo eso. Y cambiar los paradigmas del pensamiento, ¿no? Pues claro, el problema está en no competir más con la tierra, ni competir más con los seres humanos, sino compartir, esa es la base. Los problemas que ha tenido Ecuador en estos días por la falta de energía eléctrica también es el resultado de este mundo loco, buscando dinero sin parar. El problema es que las personas no actuamos sino de unas 2 maneras. Hay algunos que nos detenemos a reflexionar y decimos, bueno, vamos a cambiar esto. Pero hay otros que solamente el dolor los hace cambiar. Y yo creo que eso nos pasa a la gran mayoría. Cuando ya sabemos que el cáncer nos está mortificando tremendamente y no nos deja respirar, ahí pensamos que hay que dejar de fumar antes, ¿no? Entonces, en esto pasa lo mismo, ¿no? Parece que tiene que venir estos cambios, todas estas cosas, para que empiecen a pensar que es prioridad toda esta temática. ¿Tú tienes todavía esperanza de que tus nietos, tus bisnietos incluso, ¿no? Eres ya un bisabuelo, podrán tener un mundo mejor? Qué bueno que planteas eso, porque precisamente esto es para todos los que aman a los otros seres humanos, especialmente a sus hijos, a sus nietos, las madres que van a tener niños, los que quieren tener, que piensen qué mundo le están dejando y que tenemos que hacer algo ya, porque el plazo se acaba, es ya, ahora mismo que tenemos que hacerlo. No obstante que yo recuerdo que eres bisabuelo, hay que recordar que tú eres un bisabuelo prematuro, ¿no? Sí, tengo 2 hermosas bisnietas y muchos nietos y un último nieto que es Héctor, un besito para allá, y otro, no lo conozco, está lejos. Y el Peluso y otros más, todos mis otros nietos, mis 2 nenas. Esos seres son quienes te estimulan a hacer lo que estás haciendo. Yo diría también, que ¿no? Esa es la gran motivación en el fondo para todo esto. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti, Hernando, por permitirnos adentrarnos un poco en tu historia de vida y en tu gran trabajo. Yo me adelanté a darte las gracias porque es a ti a quien debo darte las gracias. No, al contrario, tenemos que agradecerte a ti por hacer lo que estás haciendo. Esperamos que produzcas contagios y que la gente se sume a esta causa. Muy bien, gracias por estar aquí. A ustedes, amigos, gracias por compartir este programa. Esta historia de vida de Hernando Rojas, un ejemplo queriendo frenar ese calentamiento global y pretendiendo un mundo mejor. Gracias por compartir. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.